Muy buenos días, mi nombre es Juan Esteban Incapiete Ortúa, de Colombia. Hago parte de la Universidad de Antioquia y el día de hoy les voy a presentar mi comunicación sobre de textos en publicaciones periódicas colombianas, del OCR a la edición académica digital. La filología ha encontrado en las humanidades digitales un nuevo escenario metodológico y teórico. Las ediciones críticas y genéticas, tradicionalmente edificadas a partir de principios anecdóticos y publicadas en soportes impresos en Colombia, han comenzado a integrarse con herramientas digitales que transforman tanto los procesos de análisis y edición textual como las formas de acceso, preservación y difusión del patrimonio literario. En este contexto, la edición académica digital de obras literarias difundidas en prensa histórica adquiere una especial relevancia como objeto de análisis y discusión. Esos impresos no solo constituyen fuentes primarias fundamentales para reconstruir el tejido cultural, social e histórico del país, sino que también plantean desafíos específicos en su tratamiento editorial. Ante ello, los proyectos de edición digital no solo contribuyen a conservar estos testimonios, sino que también promueven el acceso abierto, la interoperabilidad y la circulación del conocimiento. Este trabajo presenta, a partir de la experiencia investigativa vinculada con la edición crítica de la narrativa de Tomás Carrasquilla, el tránsito desde la edición análoga hacia la edición digital. Empecemos. Cuando empieza esta aventura de la edición crítica de la narrativa breve de Tomás Carrasquilla, nos enfrentamos a varios y singulares obstáculos, entre ellos, inicialmente, el estado de los microfilms. Como pueden ver, las microfilmaciones que podemos disponer en Colombia, especialmente un periódico que se llama El Espectador, donde Carrasquilla publicó por primera vez sus obras, presenta dificultades materiales bastante complejas, en tanto extraer la obra o fragmentos de la obra del microfilm se vuelve una tarea completamente dispendiosa. Este es un ejemplo de una obra publicada por Carrasquilla en diferentes sábados de 1920, publicada primera página en 7 columnas. Esta obra nos presenta uno de los mayores inconvenientes que tuvimos a la hora de extraer estos datos. De hecho, lo hacíamos de manera manual, transcribiendo directamente desde el texto. No conocíamos de una manera muy precisa el uso del OCR. Básicamente, lo que hacíamos hace unos años se puede ver en este paradigma análogo. Como pueden ver, en la parte izquierda está el periódico fotografiado, después una comparación en Excel, gracias a los diferentes testimonios, seguidamente una edición en Word y posteriormente un texto diagramado en PDF. Y a la derecha pueden ver lo que se puede llamar el paradigma análogo, que proviene desde la filología hispánica, que son las 3 fases fundamentales de la edición crítica para realizar como tal una edición, en este caso de la obra de Tomás Carrasquilla. Este paradigma análogo, después de 8 años, digamos, tuvo unos frutos, y los frutos es básicamente una serie de cuentos que es el primer tomo de la publicación de la narrativa breve de Tomás Carrasquilla. En ella, si quieren, pueden escanear ese código QR y pueden acceder a la edición. Esta edición está publicada en formato PDF, es el primer tomo impreso que contiene aproximadamente 38 cuentos de Carrasquilla. Y este proceso fue bastante arduo, ya que tuvimos que realizarlo de manera manual, por no decir artesanal. Y esto nos llevó me llevó a pensar que este tránsito se puede lograr de una manera mucho más expedita, ágil, gracias a las humanidades digitales. Gracias a eso, Úrsula, que es el escáner DIY que proviene del Exploratorio de Humanidades Digitales, que, citando a la profesora Ana María Gudelo, es un equipo de digitalización de software y hardware libres de bajo costo que en poco tiempo puede estar disponible para ser replicado en centros de documentación y bibliotecas que necesiten emprender proyectos similares con recursos ilimitados. La foto de la izquierda es Úrsula, que es el escáner que utilizamos en la universidad, en la biblioteca, para realizar esta documentación. Gracias a este modelo y al exploratorio y al desarrollo que lograron, a partir de esta experiencia logré construir una suerte de escáner DIY para realizar mis propias capturas
en diferentes centros documentales, patrimoniales, donde estaban disponibles estos periódicos. Y básicamente es un trípode en L, una cámara semiprofesional y un computador y una aplicación que se llama Digicam Control 2. Esta me permitió capturar los periódicos y lograr este tipo de materiales. Este ya es el periódico al cual logré acceder al sótano que está disponible en la Universidad de Antioquia, y son los materiales que están microfilmados, y a raíz de eso lo logré capturar con el equipo y extraer los fragmentos de la obra de Carrasquilla que estoy editando. En ese sentido, entonces, el escáner de DIGE fue un elemento adicional que permitió, o que me ha permitido en ese sentido, poder tener estas capturas y realizar todo el proceso de edición. Una vez, digamos, hago el tránsito hacia las humanidades digitales y conozco el nuevo paradigma digital de Susana Ales Torren, que se sintetiza en este diagrama de flujo de la parte izquierda, logré encontrar que el paradigma digital o el paradigma anecdótico digital sintetiza las fases de la anecdótica, digamos, tradicional para realizar ediciones críticas y lo aplica hacia las ediciones digitales, y se constituye a partir de la captura, la remediación, la estructuración y el modelado en TEI, la publicación y las interfaces y el archivo y su fluidez textual, que básicamente es como un dossier. Gracias a la vinculación entre este paradigma análogo y el paradigma digital, logré plantear este diagrama de flujo que sintetiza mi propuesta de edición académica digital. Como pueden ver, entonces, empezamos con un proceso de recencio que tiene un desarrollo ulterior, después un desarrollo de la constitutio que implica la comparación, el análisis de variantes, la estructuración y el modelado en TEI, y finalmente la disposición del texto gracias a los criterios editoriales, el aparato crítico y finalmente la publicación. Este básicamente es mi tesis doctoral. Esta síntesis de este flujo de trabajo es lo que he venido desarrollando a lo largo de estos últimos años. No les voy a hablar de las precisiones de este flujo de trabajo, pero sí de lo operativo. Permítanme, aquí les amplío. Entonces aquí tenemos la recencio. Entonces la recencio se compone por la búsqueda y síntesis de los testimonios, la descripción de estos testimonios, la selección del texto base, la captura de todos los testimonios y posteriormente su remediación. Una vez obtengo la remediación de todos los testimonios que voy a utilizar para la edición, empieza la comparación, que es asistida por medio de un programa que se llama LERA. Posteriormente se hace la valoración cuantitativa y cualitativa de estos hallazgos y se hace la estructuración y el modelado en TEI. Se definen las etiquetas, se define la estructuración del front, del body y del back, donde van a estar ubicadas todas las partes de la edición. Y una vez se tiene estructurado, se define el aparato crítico, se definen los criterios editoriales y procedo a realizar la publicación, que es el propósito, mostrarles esta operatividad. Entonces, como pueden ver, este flujo de trabajo sintetiza el modelo análogo del texto impreso más el modelo digital y intenta dar cuenta de un proceso para construir una edición académica digital de una obra literaria colombiana. En ese sentido, entonces, he encontrado una serie de obstáculos que gracias al Congreso he logrado como resolver, porque inicialmente el OCR que estaba utilizando es el AVI Fine Reader para poder remediar estas capturas. Y como pueden ver, el proceso es bastante, digamos, complejo, porque hay que corregir la transcripción o la remediación que me hace el AVI Fine Reader. Creo que con el Granite 3.2 que presentó Yanko, esto ya lo voy a poder solucionar en el tiempo. Una vez entonces realizo la captura, procedo a hacer la remediación, el texto, el AVI Fine Reader no me ofrece un texto en XML, no me lo permite exportar, me da diferentes opciones como archivos de Word, en Excel, en EPUB, en PDF, pero hay uno en particular que sí me permite o que me entrega el AVI Fine Reader, que es en formato HTML. Entonces me entrega el archivo plano en HTML y ese HTML lo convierto por medio de un script de Python en TEI. Yo le cargo la estructura del TEI y este HTML lo convierto en TEI y gracias pues a este procedimiento que está aquí sintetizado en
en el script de Python puedo entonces, aquí está la estructura de la declaración del TEI, puedo convertir ese HTML en un formato XML TEI, que se puede ver de esta manera, marcando los párrafos, por ejemplo. Entonces aquí está, por ejemplo, el primer capítulo de la obra de Frutos de mi tierra de Tomás Carrasquilla, y en el texto está marcado cada uno de los párrafos para poder realizar posteriormente la comparación. Esta comparación entonces se realiza por medio de un programa que se llama el Proyecto Lera, que es de la Universidad, el Instituto de Computación y Ciencias de la Universidad Martin Luther Wittenberg de Alemania, que básicamente al subir los diferentes testimonios en XML me permite establecer, digamos, los hallazgos de las comparaciones. Y es muy particular porque de una manera gráfica hay una interfase bastante, digamos, fácil de usar, me indican las adiciones, las omisiones o las sustituciones. Y en este caso, la segunda edición de la obra de Frutos de mi tierra, publicada en 1952, agrega un fragmento a la obra que no está presente en la primera edición, que fue publicada por el autor en vida. Entonces, esta se puede llamar una variante de editor que altera el sentido semántico de la obra, y gracias a la colación se pueden encontrar estos elementos. Una vez el proyecto Lera me ayuda con esta comparación, procedo entonces a realizar la descarga. El proyecto Lera me entrega todo el aparato crítico con los lemas, con las diferentes lecturas de los testimonios que cargué en el programa, en la plataforma, y yo ya me encargo de definir si es ortográfico, si es pragmático, si es sintáctico, y de esa manera entonces puedo construir el aparato crítico. El aparato crítico entonces está compuesto por un lema, por diferentes lecturas, y esto me permite mostrar como los diferentes cambios en la edición. Y es muy particular porque el Lera nos permite entonces realizar la descarga de diferentes formatos. Entonces podemos descargar en PDF, en un texto plano, en HTML, en XML para TEI Publisher, en XML para la máquina de versión y en JSON. Generalmente lo uso para la máquina de versión y descargo el aparato crítico que traslado a el TEI. En ese sentido entonces el proceso se ha ido automatizando, ya el proceso de colación y construcción de variantes se vuelve un poco más sencillo y logro llegar a la obra en TEI, que es básicamente esta. Aquí entonces vemos la construcción de la obra, cada capítulo está encapsulado en una división y asimismo entonces tenemos los diferentes niveles, por ejemplo, para el módulo de los términos, que es el elemento lexicográfico de la edición, el elemento del aparato crítico, lo utilicé con una etiqueta que se llama SEC para poder realizar el proceso de transformación. En ese sentido entonces estoy digamos, realizando esta edición a partir de este programa. Aquí pueden ver la edición completa y aquí está, por ejemplo, toda cargada. Entonces aquí está todo el esquema, está el header, el editor, tenemos los diferentes testimonios, por ejemplo, cuando fue publicada la primera edición de 1896, editada en Bogotá, en la imprenta oficial colombiana, la segunda edición publicada en España en 1952, y así hago la declaración de los testimonios de cada una de las ediciones que se van a utilizar para construir la edición académica digital de Frutos de mi tierra. En este momento está la sigla G, lo que me permite entonces poder cargar el aparato crítico, y aquí está la declaración editorial, que es básicamente lo que estoy realizando, el tipo de actualizaciones ortográficas según el marco en el cual estoy trabajando, la adecuación de diferentes elementos ortográficos, tipográficos, para permitir un acceso mucho más sencillo y divulgativo de la obra, y esto está en la parte inicial del XML. Posteriormente hay un módulo para los términos, un módulo de facsímil que todavía no he integrado, y las diferentes divisiones de los capítulos. Esto me permite entonces poder construir la edición académica digital por medio del TEI. Una vez he logrado realizar la marcación, puedo construir la hoja de estilo que se llama XSLT, que me permite la transformación del XML TEI a HTML por medio de esta transformación XSLT, y
la hoja de estilo CSS, que es básicamente el color, la ubicación y demás. Y la idea es mostrarles básicamente el estado de la edición. Esta, una vez transformado, una vez, digamos, construido el escenario de transformación del TEI, se convierte en un HTML, digamos, estático y nace Frutos Digital, que es la edición académica digital de Frutos de mi Tierra, y tenemos elementos como los términos. Aquí, por ejemplo, en un tooltip aparece un acortamiento. Carrasquilla usa mucho metaplasmos, voces regionales, y para poder hacer ese elemento estético de principios del siglo XX, y tenemos aquí, por ejemplo, señá. Entonces, esto hace que la obra de Carrasquilla en ocasiones sea como poco accesible para personas que no conocen estos acortamientos, y con el tooltip lo que se busca es crear como una suerte de glosario donde las personas puedan simplemente, posando el clic en la palabra, entender que señá significa señora, y eso va a permitir como eludir un poco esta coordenada del color local. Entonces tenemos los términos, tenemos el aparato crítico. Aquí tenemos, por ejemplo, el testimonio A de 1896 con la preposición tildada, el fuese también tildado debido pues al sistema ortográfico de principios del siglo XX, finales del XIX. También aquí tenemos la manera como se presenta el aparato crítico con sus diferentes cambios, y aquí podemos dar cuenta de ese proceso editorial. También hay un conjunto de notas explicativas que están hipervinculadas por medio de también tooltips, que nos permite entonces que el lector, por medio del clic, pueda acceder a estas definiciones. El tooltip entonces no se posa, pero también está dividido por partes. Entonces uno va al final, le da clic, y aquí están todas las notas explicativas. Hasta el momento llevo más o menos unas 805 notas explicativas que dan cuenta pues de este proceso. Y hay una correspondencia entre el HTML de la transformación con el TEI. Entonces, por ejemplo, aquí en TEI, en la parte final, en el back, está, por ejemplo, la bibliografía, están las notas explicativas y está cargado todo el aparato crítico. De esa manera, entonces, puedo vincular por medio de etiquetas como corres el elemento entre el cuerpo del texto y la variante en el aparato crítico. Aquí. La variante en el aparato crítico para poder presentarla en el HTML. Entonces, el TEI en el XML tiene una correspondencia en el HTML, y este HTML nos permite entonces visualizar elementos como la bibliografía, que están aquí. Entonces podemos ir aquí a la bibliografía, tenemos aquí el glosario, tenemos el aparato crítico y toda la información de las notas explicativas. Y todo esto, la idea es publicarlo en una página que está en ese momento, digamos, en construcción, que se llama Frutos Digital, que es la edición académica digital de Frutos de mi Tierra. La pueden consultar, está disponible, y en ella está la justificación de el porqué de la obra, una breve introducción, la pesquisa bibliográfica que me permitió como el tránsito y encontrar el camino desde lo análogo a lo digital, todo el asunto relacionado con el flujo de trabajo. Aquí está sintetizado en cada una de las pestañas. Por ejemplo, entonces tenemos los testimonios, tenemos la valoración del cotejo, la colación, tenemos la construcción del aparato crítico, y aquí donde dice novela irá alojada, digamos, el texto, que es la novela ya en TEI, que será esta edición. Y básicamente ese es el flujo de trabajo que he logrado como construir a partir del tránsito de lo análogo hacia lo digital para producir la edición académica digital de Frutos de mi Tierra por medio de las tecnologías emergentes de las humanidades digitales. Ha sido un ejercicio bastante interesante porque el aprendizaje ha sido básicamente con videos. De hecho, Daria Teach fue el primer video que vi para construir ediciones críticas digitales, y todo esto ha sido un proceso de prueba y error. En mayo estuve en la Universidad de Miami con Susana Lestorren, que fue la que finalmente terminó mi proceso educativo con relación al TEI.
Y ha sido una experiencia bastante interesante porque he logrado entender que esto puede permitir producir ediciones académicas digitales de una manera rápida, divulgativa, evitar la coordenada impresa y reducir tiempo, porque una edición crítica de un texto impreso, esta última que les mostré de Tomás Carrasquilla, nos tomó aproximadamente 8 años en realizarse. Y la idea es reducir ese tiempo, al menos lo he reducido a la mitad. En 4 años logré producir la edición crítica de Frutos de mi Tierra y es en sí un logro. Y la idea es solamente poder divulgar, educar a mis estudiantes y seguir adelante con todo ese proceso. Pero se controla desde la captura de los testimonios hasta la producción del HTML y ha sido un proceso de aprendizaje bastante interesante. Y nada, eso es como básicamente lo que les tengo que contar. Juan, muchas gracias. Me ha parecido un trabajazo el que has hecho. Desde luego, bueno, siempre la edición crítica de textos es un trabajazo increíble. Me iban surgiendo preguntas que en realidad luego se iban resolviendo, como cuando hablabas de la colación, de la comparación al principio del flujo. Digo, ¿pero qué estás comparando con qué? No estaba entendiendo muy bien. Tengo varias preguntas. Por un lado, una muy básica, que es en la diapositiva del paradigma análogo, que era lo que había en el Excel, que no he entendido qué era lo que había. La manera como hacemos la comparación. ¿Pero la comparación entre qué? Entre los testimonios de la obra. Nosotros recogemos las diferentes ediciones. Entonces, ese es como el primer paso del proceso. Entonces, nosotros revisamos las diferentes publicaciones que hay de una edición en el tránsito desde la primera edición hacia la última que haya sido publicada. En el caso de Carrasquilla, de Frutos de mi Tierra, son 17 ediciones. De esas 17 ediciones escogimos 8 y a partir de esas 8 hacemos la comparación, porque no tenemos acceso a los manuales de estilo de las diferentes editoriales. Entonces, una editorial, un editor puede acceder a material privado de la familia y agregarlo en la edición, y eso solo se puede encontrar a partir de la comparación. Y este proceso de colación me permitió, por ejemplo, encontrar omisiones, me ha permitido encontrar alteraciones, y algo muy particular que pasa con la obra de Carrasquilla es que las voces de los personajes son altamente alteradas. Cuando Carrasquilla publica sus obras en prensa por primera vez, los personajes no son tan analfabetas, pero cuando son publicados en diferentes ediciones, las voces de los personajes se alteran, se vuelven más, se llenan de metaplasmos, se llenan de acortamientos, se vuelven mucho más rurales, cuando desde las variantes de autor, Carrasquilla no presentó eso en su obra, y es proceso editorial. Solo a partir de la comparación uno puede encontrar estos cambios. Sí, esa era la primera. Luego tengo otras preguntas, las digo todas juntas y ya está. Cuando estás poniendo el texto en tu página web, ayer te comenté que, bueno, que igual también estaría bien, para que tuviera más difusión, compartirlo en TextGrid, que es un repositorio de textos en XMLTI de Daria, Alemania, pero que ahora está incluyendo también corpus de textos en español. Pero estoy pensando en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que no sé si también incluyen y difunden ediciones digitales, no lo sé. Como estáis aquí, pues ahora lo comentamos. La otra pregunta es por qué estaba en primer lugar en HTML. Eso tampoco lo he entendido, porque has dicho, lo he pasado de HTML a XML y no he entendido muy bien por qué. Y la tercera es, 4 años todavía son un montón de años. Yo me preguntaba si en la parte de localización de los textos en el periódico se había hecho un flujo para la localización y la extracción automática del texto, o se iba buscando manualmente, y qué se podría ir haciendo en el sentido de buscar de forma automática los textos en las publicaciones periódicas, porque bueno, puede que aquí haya sido, lo tuvieras más o menos localizado,
pero porque es un texto bastante fijado, tiene varias ediciones, pero luego está la particularidad de los textos literarios que están en prensa y que luego no se publican en libro o se publican en libro pero no se encuentran ejemplares. Entonces, de eso, bueno, pues igual merecería la pena algún tipo de sistema de búsqueda, localización y extracción del texto. Entonces, lo primero es digamos, el output que me ofrece el Avifine Reader, que es el OCR que utilizo. Yo necesito que este material de salida salga en TEI, en XML. Lamentablemente Avifine Reader no da esta posibilidad de marcación, entonces lo que es más cercano es el HTML. Efectivamente, me lleva al HTML, entonces ese HTML necesariamente lo convierto en TEI por medio del script de Python. Y sobre la búsqueda automática de prensa, difícilmente tenemos microfiltros en la universidad, en Colombia. Entonces no tenemos manera de acceder a, no hay índices. Está la catalogación en el OPAC de la universidad del número, pero no se describe el contenido. Ese trabajo no se ha hecho. Ese material difícilmente está microfilmado, pero no está sistematizado. Entonces, por eso nos toca buscar de manera manual, identificar el número donde está la publicación y capturarlo para posteriormente hacer la remediación. Pero eso no está digitalizado. Eso es lo que Úrsula está realizando en este momento. Pero lo está haciendo efectivamente con un formato pequeño. Ya la profe ahorita nos explicará. Es un formato pequeño de tipo tabloide. Este periódico es de pliego y Úrsula en ese momento no tiene la disposición para capturar ese tipo de material, por eso tuve que construir este escáner, digamos, esa versión espuria de Úrsula para poder capturar de manera completa el periódico. Pero no está sistematizado, no está digitalizado, no hay una manera de identificar qué otras obras hay dentro del periódico más allá de la revisión manual. Esos es como los límites que tenemos hasta este momento y que esperamos resolver hacia el futuro. Pero sí, todavía tenemos, digamos, un desarrollo pendiente en función de esos dos materiales que están guardados en el sótano de la universidad en tomos. ¿Pregunta? Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha parecido un trabajo muy completo, con un flujo de trabajo muy interesante. Y bueno, yo te quería preguntar sobre la parte final en la que ya tenéis esa versión crítica, ¿no? Hacéis, me imagino que manualmente esas correcciones del lenguaje, ¿no?, de adaptarlo al español actual. No sé si a lo mejor os planteáis automatizarlo de alguna manera, aunque sea para que un modelo, por ejemplo, sugiera las correcciones del lenguaje español antiguo al actual. Sí, en algún momento lo intenté realizar. En algún momento lo intenté realizar la corrección automática por medio de scripts de Python para corregir, por ejemplo, las tildes en monosílabos, las tildes en palabras agudas que ya no funcionan, pero el problema es que es poco preciso y en ese sentido como la edición crítica tiene que ser de alguna manera inmaculada, entonces me preocupa y no quise perder el control de esa revisión, entonces esa revisión sí la he hecho manual. En la comparación me entrega el aparato crítico, pero yo finalmente decido de manera manual, haciendo el recorrido, qué cambios admito, qué cambios permanecen y cómo va a quedar la obra. En ese sentido, entonces, todavía no he entregado como ese control, digamos, de automatizar todo el proceso ortográfico mínimo del proceso de actualización, todavía no lo he hecho, porque no tengo de alguna manera certeza de que lo pueda supervisar de manera correcta, pero pues eso lo iremos resolviendo con el paso del tiempo, porque creo que la inteligencia artificial, como me decía la vez pasada, con la marcación automática para marcar nombres propios, lugares, personas, yo creo que puede ser un elemento adicional que podría reducir el tiempo para construir la edición, pero sí, sí es algo que he considerado. ¿Alguien? Vale. Pues yo
sí, yo quería saber igual un poco que si habéis visto, bueno, para empezar, ¿por qué crees que han cambiado las ediciones? ¿Por qué han cambiado las voces de las personas? ¿Esto es una cosa del editor? ¿Por qué cambiar el obra original? Lo que sucede es que la obra de Tomás Carrasquilla presenta, digamos, una visión del mundo antioqueño que ha ido cambiando en el tiempo. Y este autor antioqueño capturó de alguna manera muy particular estas voces, pero en el desarrollo de las diferentes ediciones, en el tránsito, porque no se puede acceder a los manuscritos, diferentes editores hicieron lo que quisieron con las publicaciones. Y uno de los mayores problemas fue la segunda edición, que fue editada aquí en España, pero no fue problema de los españoles, sino que antes de llegar a España el texto fue editado por un cura, un padre dominico, que decidió alterar estas voces. Y cuando llegó a España esta obra fue cambiada para mantener como que, o enfatizar que las personas del mundo rural son un poco más analfabetas. Y eso intensifica esa visión del mundo rural diferente al mundo urbano. Hay un texto que se llama Latinoamérica, las ciudades y las ideas, de José Luis Romero, que presenta ese tránsito entre el mundo rural y la ciudad masificada, desde la ciudad patricia a la ciudad masificada, y Carrasquilla se enfoca en ese proceso de secularización. Entonces, intentando mostrar ese paso, muchas voces de los personajes fueron cambiadas. Y bueno, eso se presenta en la obra. Ahorita, si quieren, pueden mirar, hay un cuento en específico que se llama Palo Negro, y el aparato crítico muestra cómo diferentes ediciones hicieron un tratamiento diferente para cada una de estas voces. Son cuentos de mineros, entonces diferentes expresiones como ir a un lugar, para ir se convierte en un pir, hacen composiciones de palabras, las unen, las cambian, y hay como una propuesta estética para presentar la obra de Carrasquilla no como realismo, sino como costumbrismo. Y en ese sentido, a partir del costumbrismo, hay como una visión moralizante de la obra de Tomás, pero en realidad no, en realidad la obra de Carrasquilla es realista, y eso es algo pues que hemos luchado como por cambiar en tanto la visión estética de la obra de Tomás.